Hola, buenas tardes a todos. ¿Se me oye? ¿Se oye bien? Sí. De acuerdo, pues el seminario que vamos a dar hoy, vamos a hablar sobre verduras silvestres y para comenzar este seminario vamos a ir explicando un poco mejor el significado del título que he puesto al seminario. Que como sabéis, ya llega el mes de los pobres y de las verduras silvestres. Como podéis ver aquí, esta frase viene de una poesía popular, una coplilla popular, que nos contaron hace ya unos años, bastantes años ya, y que dice: ya viene el mes de los pobres, ya salen a buscar grillos, espárragos y cagarrias, sombreretes y cardillos. Como veis, hablan de dos plantas silvestres, los espárragos y los cardillos, y también nos cita dos setas de primavera, las cagarrias, que es una morquela, y los sombreretes, que es una helvela. Bueno, veis, de esta misma coplilla popular, pues existen otras versiones similares, como esta otra recopilada en Albacete por nuestros colegas Alonso Verde y José Fajardo, que dice: ha llegado el mes de los pobres, se van a pescar grillos, chichirimamas, collejas, espárragos y cardillos. En este caso, las 4 especies son 4 plantas silvestres, 4 verduras que se consumen en la primavera. A los espárragos y cardillos que teníamos antes le unen las collejas y otra quizá menos conocida, que allí llaman chichirimamas. Javier, perdona que te interrumpa un momento. Se te ve solo un ojo, ¿vale? Si te puedes poner un poco para que te veamos en la cámara. Venga, muchas gracias. Vale. Y bueno, por otro lado, sacamos a relucir los versos de Calderón de la Barca en La vida de sueño, que sería, digamos, en la poesía culta, ¿no? Estos conocidos versos del sabio que recogía hierbas y solo se sustentaba de ellas, pues, viene un poco a corroborar lo que ya dicen esas poesías populares anteriores, que probablemente es una creencia ancestral de que el alimentarse con plantas silvestres es cosa de pobres. Esto, como decimos, es muy probable que sea una creencia ancestral que venga ya de los tiempos de los inicios de la agricultura hace unos 10.000 años. Los que se alimentaban de plantas no cultivadas, silvestres, pues eran gente pobre, ¿no? Entonces, esa creencia se ve reflejada en estos versos, tanto populares como de la poesía culta. Siguiendo con la explicación del título, pues podríamos preguntarnos cuál es este mes que habla este título, cuál es ese mes de los pobres, ¿no? Entonces, para esto volvemos a la poesía popular, ¿no? Hay una coplilla, en este caso es un terceto, y que dice: el cardillo de abril para mí, el de mayo para mi amo y el de junio para mi burro. Esta coplilla popular se aplica también para otras verduras, muy típica hablar, aplicar a los espárragos trigueros, los espárragos silvestres. Y aunque esto puede cambiar según las diferentes regiones y comarcas, dependiendo de que sean climas más suaves o más austeros, parece ser que lo que nos dice el momento ideal de recolección es el centro de la primavera, ¿no? El mes de abril, aunque también se puede en otros meses, ¿no? Como ya mismo dice esta coplilla. Este es el momento en que las hierbas en general están más tiernas y menos fibrosas. Es el momento ideal para recolectar las verduras silvestres. Y para continuar con el título y centrar el objetivo de esta charla, pasamos a ver qué es lo que se entiende por verdura, ¿no? Hablamos de verdura silvestre,
que se entiende popularmente por verdura. Es un término popular que quizás sea un poco ambiguo, aunque yo creo que la mayoría de nosotros tenemos algo más claro que lo que parece que encontramos en las publicaciones, ¿no? Entonces nos vamos a ver en los diccionarios y más. Por ejemplo, el diccionario de la lengua española de la Real Academia, pues nos dice la primera acepción de verdura, nos empieza diciendo que es hortaliza, especialmente la de hojas verdes, ¿no? Por lo tanto, parece que verdura es una especie de, o sea, es siempre una hortaliza cuando con hojas verdes. Por lo tanto, si siguiéramos esta definición, nunca podríamos hablar de verdura silvestre, porque el mismo diccionario, la definición de hortaliza es planta comestible que se cultiva en las huertas, ¿no? Y no entendemos. Por otro lado, el Código Alimentario Español del año 1967, actualizado en 2021, también parece ir en esta misma línea, y la denominación de verdura habla de un grupo de hortalizas en las que la parte comestible está constituida por sus órganos verdes, hojas, tallos, inflorescencia, y añade también otra categoría de legumbres frescas, en las que habla de los frutos y semillas no maduros de las hortalizas leguminosas. Quizá demasiado complejo para lo que popularmente yo creo que la mayoría entendemos como verdura, pero bueno, pero que según estas definiciones tampoco podríamos hablar de verduras silvestres en rigor, ¿no? Según esto. Y bueno, pues continuando buscando información sobre el término verdura, bueno, en la nomenclatura combinada de las comunidades europeas, por ejemplo, encontramos a un grupo que en el capítulo 7 habla de un grupo de hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios, y dentro de él habla en varias ocasiones de hortalizas y añade incluidas las silvestres, lo cual parece un contrasentido total, pues hortalizas y silvestres son dos conjuntos totalmente disjuntos, ¿no? Si una hortaliza es algo que se cultiva en un huerto, algo silvestre, pues es lo contrario, ¿no? No parece tener mucho sentido. Bueno, continuando buscando información, pues nos vamos ahora a algo que yo sé que todo el mundo le va a chirriar que yo la incluya en esta charla, que es nada más y nada menos que el diccionario de la Wikipedia. Pero sin embargo, encontramos una definición que viene más directamente de la etimología de la palabra verdura, que verdura, pues como todos sabréis, viene de verde, del latín, y viene de algo verde, las verduras, ¿no? Es como se ha utilizado a lo largo de los siglos esta palabra, ¿no? Que luego se haya ampliado también a otras acepciones, a algo que no es verde, también a veces le llamamos verdura. Pero bueno, entonces aquí dice verdura, planta o producto vegetal comestible y perecedero del cual se consumen las partes verdes, en especial hojas, tallos y frutos en vaina. No necesitamos crear otra categoría como crea el Código Alimentario o el Código Alimentario Español de legumbres frescas para referirse, pues, por ejemplo, a los guisantes, que son leguminosas, son legumbres, pero que las estamos comiendo como verduras, las estamos comiendo en verde, y tanto la semilla como las vainas, como la judía verde igualmente, pues todo el mundo lo consideramos una verdura, ¿no? Y tiene bastante lógica. Bien, pues y bueno, aprovechando que el equipo de Manuel, de nuestro presidente de la sociedad, Manuel Pardo de Santayana, está trabajando ahora en un proyecto con la RAE para la revisión de los términos botánicos del diccionario de la Real Academia de la Lengua, pues propongo desde aquí la revisión de esta entrada en el diccionario, porque parece que nos lleva a unas incongruencias, bueno, pues,
espero que se puedan solucionar dando unas definiciones más acordes tanto con la etimología de la palabra como con lo que popularmente la mayor parte de la gente entiende como verdura, ¿no? Que no haya estas discordancias que nos encontramos y que nos ha surgido en varios momentos a lo largo de esta carrera de investigación sobre el tema. Bien, pues, y bueno, simplemente para definir para concretar nuestra definición de trabajo con la que hemos trabajado durante bastantes años, pues se parece mucho a esta última y sería la planta o parte de ella que se consuma en verde, ya sean los tallos, hojas, frutos o semillas. Y esta es la definición de trabajo que hemos usado en nuestras publicaciones y así como en el Inventario Español de Conocimientos Tradicionales relativos a la biodiversidad y sobre plantas silvestres y la biodiversidad agrícola, sobre plantas cultivadas. Y bueno, continuando con el título, faltaría ver qué se entiende por silvestre, qué entendemos por silvestre. Aquí en el diccionario, pues dice que viene del latín silvestris y que, dicho de una planta, es una planta que se ha criado naturalmente y sin cultivo. Esto podría discutirse también porque podemos discutir, hablar de distinto grado de naturalidad de las plantas, ¿no? Plantas silvestres, porque algunas parece que aunque salen solas y no se cultivan, pero crecen, están especializadas en crecer en terrenos antropizados, con lo cual tienen una cierta influencia por el hombre, incluso algunas de ellas llevan un cierto grado de manejo por parte del ser humano, pero yo creo que este término no lleva demasiados problemas, ¿no? Es un término que la mayor parte de la gente lo entiende y pues, podemos seguir hablando de verduras silvestres y probablemente lo entenderá la mayoría sin ningún problema. Bien, pues ya pasamos a ver un poco sobre lo que es las verduras silvestres vamos a ver, el resultado de los estudios sobre alimentos silvestres de origen vegetal que hemos realizado en los últimos años. En 2016, por ejemplo, hicimos el inventario de plantas silvestres usadas en diferentes categorías alimenticias. Pues encontramos 514 especies referidas en la España peninsular y Balear, excluyendo Canarias, pertenecientes a 74 familias y era un 8% de la flora ibérica. De 514 especies, más de la mitad, el 51%, de los 163, son verduras, ¿no? Que son de las que vamos a hablar hoy. Por lo tanto, es el grupo más numeroso de especies dentro de todas las plantas silvestres comestibles, al menos en nuestro país. Y pasamos a ver un poco estas verduras silvestres, cómo son, ¿no? ¿Cuál es su caracterización que llamamos? ¿Cómo son estas verduras? Y una de las primeras preguntas que nos surgen es qué tipos de plantas son, cuál es su forma biológica o biotipo y cuál es la parte empleada con más frecuencia. En cuanto a la forma biológica, podemos ver en este primer gráfico de quesitos, pues vemos que la mayor parte son hierbas y el 47% son hierbas perennes, el 41% hierbas, o sea, son plantas hierbas anuales, perdón. Y luego también tenemos árboles y arbustos, ¿no? Pero ya en cantidades mucho menores. O sea que la mayor parte son plantas herbáceas y principalmente perennes, lo cual
tiene también bastante lógica, porque si el método de recolección no termina con la planta o la población, esta planta la podremos encontrar en el mismo sitio durante años sucesivos. Y esto, una gran parte de estas hierbas silvestres, estas hierbas perennes, las vamos a encontrar todos los años si no acabamos con ellas y recolectarlas en el mismo sitio. Puede también pasar con las anuales, por supuesto con los árboles y los arbustos, vamos a encontrarlos en el mismo sitio. En cuanto a la parte empleada, que lo vemos en este gráfico de la derecha, la parte empleada con más frecuencia son las hojas. En algunos casos no es la hoja completa, sino solo la penca, la parte del nervio, pues es la hoja pelada, ¿no? Como pasa, por ejemplo, con las acelgas, ¿no? La parte del nervio y el peciolo, Esto pelado es lo que vulgarmente se conoce como penca, que en algunas especies como el cardillo y otras similares, pues es lo que se usa. Pero bueno, vemos que la parte más empleada es las hojas, seguidas con las hojas y tallos, y también los brotes jóvenes o espárragos. En cuanto a, por otro lado, algo que hemos estudiado mediante un análisis hemos comprobado mediante un análisis chi-cuadrado, comparando las proporciones de las especies dentro de la flora ibérica, las que se usan como verdura y las que no, y las que se consideran como malas hierbas y las que no son malas hierbas, pues hemos encontrado que hay una clara predilección de elegir las verduras silvestres entre las llamadas malas hierbas o plantas adventicias de lugares las que crecen en lugares antropizados. Y en cuanto al modo de consumo, en esta diapositiva hemos representado un gráfico en el cual vemos que las partes, a ver, voy a poner las gafas que a mí me sale un poco pequeño y no lo veo muy claro. Tenemos aquí en este diagrama de Venn las tres grandes categorías que hemos establecido, que es la forma de modo de consumo de verdura cocinada, que son 186 especies se consumen cocinadas, cruda en ensalada o cruda en campo, ¿no? Diferenciar entre cruda en campo y cruda en ensalada es aquellas especies que se consumen directamente en el campo y no se las lleva a una casa a preparar una ensalada, y luego están las que se cocinan, ¿no? Bueno, como veis en este gráfico, hay una superposición, hay un solapamiento entre las distintas categorías porque hay especies que se consumen pues, de diferentes maneras. Esta es, por ejemplo, que vemos aquí a la izquierda, que son 52 especies. Estas serían solo aquellas que se consumen solo crudas en el campo. Son especies que probablemente no se consideren tan importantes o tan buenas para llevarlas a casa y preparar una ensalada o incluso cocinarlas, ¿no? Entonces, y luego en este gráfico aquí hemos puesto el número de especies de cada categoría y en el lado derecho, entre paréntesis, la importancia cultural, el índice de importancia cultural de cada una de ellas, ¿no? Entonces, con esto hemos establecido una hipótesis, hemos pensado que quizás la importancia cultural que tenga una verdura, la importancia cultural, quizás no lo he explicado, pero está relacionado con que se cite, se refiera por un mayor número de personas o de publicaciones ese uso de esa especie como verdura cocinada, como verdura cruda o cruda en ensalada. Entonces, la hipótesis de partida es que la importancia cultural de una verdura de amplia distribución, una que se puede encontrar por muchos sitios, pues está directamente relacionada con su calidad gastronómica, ¿no? Es una hipótesis que
parece tener una cierta lógica, ¿no? Entonces, pensamos que, por ejemplo, estas 52 especies que solo se comen crudas en el campo, vemos que efectivamente el índice de importancia cultural, que sería la suma de todas de la importancia cultural de todas esas 52 especies, pues es un número bajo. Quiere decirse pues, que hay poca... bueno, y sin embargo, vemos que la mayor importancia cultural, un número más alto de importancia cultural, lo encontramos aquí en el centro, en la superposición de los tres tipos de los tres modos de consumo. Es decir, y aquí encontramos 31 especies que se consumen de las tres maneras, y en ellas encontramos especies muy importantes como el cardillo o el hinojo, que por ello hacen que este índice de importancia cultural pues, sea mayor, ¿no? También encontramos un índice de importancia cultural bastante importante y en esta otra zona, que serían aquellas especies que se consumen tanto crudas en ensalada como cocinadas. Y aquí encontramos especies tan importantes pues, como los berros, Loriparas aquaticum o como la colleja. Sin embargo, las especies que solo se consumen cocinadas, pues vemos que el índice de importancia cultural, aunque es un poco mayor que aquellas que solo se consumían crudas en el campo, pero no es tan alto. Eso también es porque hay algunas especies, que se tienen que consumir cocinadas porque en crudo no se pueden consumir. Por ejemplo, como podría pasar con las achicorias, que en crudo son muy amargas y es necesario incluso otras, la romaza, que igual para algunas personas se les considera excesivamente ácidas, entonces necesitan un cocinado previo y a veces incluso tirar el primer o segundo o incluso tercero o cuarta agua de cocción para hacerlas más suaves y poderlas consumir con un sabor más agradable. Bien, pues siguiendo con la caracterización de estas verduras silvestres, cómo son, pasamos a hacernos la pregunta de qué a qué familias botánicas pertenecen estas especies que se usan como verdura. Y bueno, para esto pues hicimos un estudio mediante una regresión y entre lo que hacemos es una regresión entre el número de especies de una determinada familia que se usan como verdura y el número de especies de cada familia en la flora ibérica. De esta manera, lo que podemos ver aquí, es que hay las especies de alguna familia se eligen por encima de lo que cabría esperar si se eligieran al azar. Es decir, que determinadas familias, las plantas de determinadas familias, tienen algo que las hace preferibles para ser usadas como verduras, para consumirlas. Y entonces, pues aquí vemos que, por ejemplo, las especies de las asteráceas o compuestas, están aquí arriba, las liliáceas o las poligonáceas, pues se consumen muy por encima de lo que cabría esperar si fuera al azar. Luego, y sin embargo, en otras familias que tienen un gran número de especies, son poco seleccionadas como verduras. Esto mismo lo vemos en esta otra diapositiva, en el que lo que hacemos es mostrar la importancia cultural de cada familia y la parte correspondiente a vemos distintos tonos. Cada una de estas sería la parte correspondiente a cada una de las especies de esa familia que se usan como verdura. Entonces, por ejemplo, volvemos a ver que la que tiene una importancia cultural mayor es las compuestas o asteráceas. Incluso aquí podemos apreciar cuáles son algunas de las especies más importantes dentro de esa familia. Y vuelve a aparecer pues, el cardillo, la chicoria, la cerraja,
la ajonjera o el cardo mariano. La siguiente familia son las poligonáceas, donde también sobresale una, entre ellas es el Thumes pulcher, la romaza, ¿no? Conocida. Entre las liliáceas destacan el espárrago triguero, espárragos salutifolius. Entre las apiáceas umbelíferas, el Phoenicum vulgare o hinojo. Dentro de las crucíferas o brasicáceas, pues podemos citar también como especie muy importante, que aquí vemos el berro, Roripa nasturtium aquaticum. Dentro de las cariofiláceas, que sería la familia siguiente en importancia, tenemos especies, sobre todo una de las principales es la Silene vulgaris, la colleja, y aquí vemos otras como el Rubus umbifolius dentro de las rosáceas, que es la zarza común, que en este caso lo que se consume como verdura son los tallos tiernos. Ahí tenemos aquí entre las malváceas, la malva silvestris, y entre las voragináceas la borraja, o Borrago officinalis. Y bueno, pasamos ahora a ver algo más ya dentro de cada... A ver algunos ejemplos de estas verduras de uso más extendido por el país, que hemos ido nombrando ya algunas de ellas, ¿no? Entonces, la primera que ponemos también, bueno, todas estas, como hemos visto, están entre las de mayor importancia cultural, un uso más extendido. Esta es el cardillo, Scolymus hispanicus, que en Andalucía se llama también en muchos sitios tagarnina, y es una de las especies más consumidas como verdura de forma tradicional en España. Es tan apreciada que aún hoy se sigue recolectando en muchos sitios, incluso se llega a comercializar a menor o mayor escala en mercados locales, en internet, lo podemos encontrar a veces. Y bueno, y a ver. La parte aprovechable, como hemos comentado antes en general, es las pencas o de las hojas basales, incluye el peciolo y todo el nervio central. Una vez que le eliminemos de forma manual, que le eliminemos las espinas, y que lo que se suele hacer es coger con la mano izquierda la roseta y con la mano derecha, con los 3 dedos de la mano derecha. Generalmente, con un poco de práctica, no hace falta guantes, se puede hacer a mano, y bueno, si se hace con decisión, pues podemos no pincharnos mucho. No pincha demasiado, aunque algunos ejemplares tienen los pinchos un poco más fuertes, y la verdad que no resulta tan fácil a veces, pero en general sí que se puede hacer a mano, sin guantes, no como otras especies. Bueno, el cardillo, aunque también puede consumirse en crudo, habitualmente se consume cocinado. Existen diversas preparaciones, una de las más típicas es como verdura de acompañamiento en el cocido, que es la que podemos ver en esta diapositiva. Aunque hay otras preparaciones, como el revuelto, o incluso también, pues, una vez cocido y escurrido, pues rebozado. Y, bueno, está rebozado en harina y frito, y que en algunos sitios incluso le llegan a llamar boquerones del campo, parecido con una fritura de pescado. La siguiente especie, que también hemos mencionado anteriormente, es la colleja, Silene vulgaris. En este caso es una especie también que habita en márgenes de caminos, campo de cultivo. Suele ser más común en suelos calizos que en suelos no calizos, pero también crece en estos suelos. La parte aprovechable en este caso son las hojas, y acompañada de los tallos más tiernos, en esta fotografía.
Se recolecta, pues al igual que las anteriores, en la primavera, antes de la floración, ¿no? Por eso, bueno, quizás no lo he dicho, pero algo que es importante de todas estas especies es que hay que conocerlas bien antes de que tengan su flor para poderlas reconocer. Hay que conocerlas en su forma vegetativa, ¿no? Aquí hay que saber que estas hojas cómo son para poder recolectarlas. Entonces, en muchos casos es bueno, o sea, es bueno conocerla, saber dónde está y luego ir a recolectarla. Hay veces que, claro, la gente dice, ¿y cómo es? Bueno, nosotros, y el primer libro que hicimos, que titulamos Alimentos Silvestres en Madrid, lo que pretendíamos también, que a diferencia de algunos otros libros de botánica, donde te muestran las especies, donde cuando aparece Silene vulgaris nos muestran estas flores, que son las que claramente nos dice que esta especie es Silene vulgaris, con este cáliz inflado, y estos pétalos de color blanco y con dos partes cada pétalo, ¿no? Dividido. Y bueno, pues a ver, nosotros ahí intentábamos, mediante las descripciones y las fotografías, que se viera también cómo era la planta en el momento de la recolección, que es el que nos importa. Y bueno, pues nosotros lo hemos intentado. No sé si siempre se consigue. Otra opción en estos casos, cuando si lo que queremos es ir a recolectar, pues quizás sería utilizar, como dice un hermano mío a veces, pues hay que utilizar el GPS, que no es más que hablar con la gente del pueblo que sabe, ¿no? Preguntarle a los que saben, a los que han recolectado toda su vida y que nos cuenten, nos digan dónde están y cómo son. Y bueno, yo la verdad que cuando empecé todo esto, pues la mayor parte de estas especies no las reconocía o no las reconocíamos cuando hicimos nuestros trabajos con estas plantas en su forma exclusivamente vegetativa, sin flor, pues con un poco de práctica en la mayoría de los casos se puede llegar a reconocer. La colleja, de las formas más típicas, bueno, es siempre, además de en crudo o en ensalada, que a veces también se consume, lo más normal es consumirla cocinada, revuelto en tortilla, aunque también era una de las verduras típicas que se añadían a los potajes de la Cuaresma y de la Semana Santa. Era muy típico también usarla de esta otra forma. Otra de las especies de la que hemos medio comentado, pues es el espárrago triguero, Asparagus frutifolius. Esta es una especie muy extendida, es una planta, en este caso arbustiva, que lo que los comemos pues son los tallos que nacen cada primavera, los tallos turiones se llaman, nuevos que nacen del suelo, salen de abajo y que si no los cogiéramos, no los recolectáramos, pues se convierten luego pues, en estos tallos espinosos que luego florecen y dan estos frutos. Esto, bueno, pues esto es una planta que habita en matorrales y bosques secos de gran parte de la península y claro, muchas veces al principio al menos nos preguntamos por qué se llamaría el triguero, y al final lo que nos dijeron era porque es que, aunque ahora nosotros solo lo vemos en matorrales y bosques secos, pues antiguamente también salía en los campos de trigo, en los trigales, en medio de los trigales muchas de estas especies que ahora no las encontramos porque se usan herbicidas, las encontramos muy raramente dentro de un campo de cereal, pues antes se encontraban allí y entonces parece ser que de ahí viene ese nombre de espárrago triguero.
la forma de consumo también es muy típica en tortilla, aunque también se hacían sopas de espárragos, era otra forma. Y bueno, de espárragos, pues podemos decir que el más extendido es el espárragos agoutifolius, que es el que hemos visto antes, pero hay otros cuantos espárragos, otras pocas especies silvestres de este mismo género, del género Asparagus, como Asparagus stipularis, Asparagus albus o Asparagus aphilus. Incluso el Asparagus officinalis, que es la misma especie del espárrago cultivado, que bueno, aunque se trajo según parece, se trajo de Egipto, pero se puede encontrar asilvestrado, que es una especie cultivada, también aparece asilvestrado en muchos bosques de galería, cercanía de zonas donde ha habido huertas, ¿no? Entonces, pues también a veces lo encontramos asilvestrado y se recolecta también, por eso lo incluimos en plantas silvestres, ¿no? Como decíamos al principio, silvestre no es una planta, en este caso no es una planta que sea autóctona originaria de la península, pero que al final se ha asilvestrado, ¿no? Es una planta que se ha introducido como cultivada y que luego se ha silvestrado también en algunas zonas, no es tan extendida como el Asparagus agoutifolius que hemos visto antes, o como algunas de estas otras, como el Asparagus stipularis en las zonas de costa, por ejemplo, o el Asparagus albus o el Aphilus en zonas boscosas del interior. Pero pues también tenemos algunos casos de especies como esta que se han asilvestrado. Y hablando de espárragos, pues también vulgarmente se conocen como espárragos otras especies que no son del género Asparagus, ¿no? Y simplemente recordar que Asparagus es una palabra que espárrago viene de Asparagus y Asparagus a su vez es el latín y se le da forma de hablar de un tallo tierno, ¿no? Con lo cual esos espárragos que son tallos tiernos, que son del género Asparagus, los más comunes, también vulgarmente se le llama o se le ha llamado espárragos a brotes tiernos de diferentes especies que encontramos en el campo, como estas dos especies trepadoras, la Bryonia dioica o nueza y el Thammus communis, o en el caso del centro de España, una gran parte del centro de España se conoce como lupios y otros nombres, estos espárragos amargosos, en fin, diferentes nombres que también es otras dos especies que se han usado mucho en la alimentación. Y que curiosamente estas dos especies las podemos encontrar en libros de plantas venenosas, ¿no? Que son especies que los frutos, el tubérculo, son bastante venenosos. Los brotes tiernos no deben serlo porque se cita su consumo ya desde la época de Dioscórides, en el siglo I. Así que pues no parece que sean tan venenosos. La forma de cultivo, la forma de consumo de estos espárragos de lupio, por ejemplo, pues la que vemos aquí, que nos pusieron, es en una sopa de ajo en la que simplemente se añaden los espárragos. Y estas sopas de espárragos sean de estos que hemos visto, los espárragos cultivados o incluso del espárrago triguero, pues también han sido una forma muy común de consumir estas verduras. Otra verdura bastante conocida es la chicoria, Cicoria dentibus, que también, además de crecer silvestre, se ha cultivado bastante.
Aquí vemos sus hojas basales y aquí lo característico pues, es sus flores de color azul que aparecen en el mes de junio. Es fácil si seguimos esas, en una zona donde veamos estas plantas con esta flor, pues luego incluso muchas veces se mantienen los restos de la planta seca florecida el año anterior. Esos restos secos los podemos encontrar pues, junto, igual que vemos en esta fotografía, junto a las rosetas de hojas basales, que son la parte que consumiríamos. Por lo cual, esto que comentamos anteriormente, la manera de saber cuál es la especie, pues es fijarse también en los restos secos de la floración del año anterior. La chicoria se ha consumido, como ya he comentado antes, para consumirla en forma de verdura cocinada hay que tirar el agua 3 o incluso 4 veces y luego pues ya después es cuando lo guisamos o le echamos un revuelto. Y el caso es que tiene un sabor bastante interesante, incluso después de haberle tirado el agua varias veces, porque si no tiene un amargor quizás probablemente excesivo para la mayoría. La chicoria nitibus, es la misma especie que se ha cultivado por su raíz, como chicoria, tan conocida en la época de la posguerra, todavía se puede encontrar, aunque quizás no esté tan extendido su uso, como la raíz tostada y luego pues como sustituto sucedáneo del café. Se ha usado mucho. Y la misma especie, los brotes tiernos, o sea, la misma, esta raíz, haciéndola brotar en la oscuridad, pues es la que nos da las endivias que todos conocemos y que esas sí que se pueden encontrar en la actualidad en los mercados. Pues bueno, pues procede de la misma especie. Otra especie más consumida en ensalada, la jonjera. Bueno, voy a ir pasando un poco rápido porque veo que se me está haciendo el tiempo encima. Simplemente voy a ir pasando y comentando. Esta sigue siendo, como veis, otra compuesta. Ya hemos visto que la familia en la que había un mayor número de especies eran las compuestas. Pues bueno, la jonjera, esta es otra que se solía comer en ensalada. Ahí aparte, y especialmente muchas de estas especies, he comentado un poco, pero no igual no suficientemente, se cogían cuando se recolectaban dentro de los campos de cultivo. En los campos de cultivo se quitaban las hierbas a mano antiguamente y entonces muchas de estas especies que son perennes, lo que se hacía era eliminar la parte de aire, la parte de arriba, pero quedaba todavía una parte subterránea y eso volvía a brotar, ¿no? Y estos brotes que salían dentro del campo de cultivo, un poco blanqueados, como se puede ver aquí, o incluso más, y nacían más profundo, pues esos estaban muy tiernos, al estar blanqueado, pues es un poco lo que se hace de forma artificial con las achicorias, ¿no? Es hacerlas crecer en la oscuridad. Es un poco eso mismo antiguamente con la jonjera y con alguna otra especie, incluso con la misma achicoria, pues se aprovechaba ya de forma tradicional. Bien, paso. Otra especie sería la acelga silvestre, que no es más que el antecesor de la acelga cultivada. Se nombra como beta marítima, algunos incluso hablan de que sea la misma especie, otro a nivel de subespecie o incluso una variedad. El berro que hemos comentado anteriormente, que es una planta que crece en arroyos y acequias de aguas limpias en todo tipo de suelos, y la parte aprovechable son los tallos tiernos con hojas. Otra especie que crece en zonas, fuentes y arroyos con agua, igual que el berro,
es la coruja, Montia fontana, y que es esta, en este caso, crece únicamente en aquellos arroyos o ríos en los que son suelos no calizos, de carácter ácido. La parte consumida en este caso también son los tallitos tiernos con las hojas y se consume fundamentalmente en ensalada. La romaza también es otra de las que hemos hablado antes, era muy típico comerla en el potaje. Algunos, no tanto como la chicoria, pero algunos hablan de que tiraban el primer caldo porque es un poco ácido. La cedera es otra especie también de la misma familia y el mismo género, Rumex. Estas se han comido sobre todo en ensalada, aunque también a veces se cocinaban. Dentro de las liliáceas, que hemos comentado al principio también que era una de las familias en las que se aprovechaban por encima de lo que cabría esperar si fuera al azar, es una familia que se elige mucho, bueno, pues es la familia del ajo, de la cebolla y del puerro, y precisamente el ajo porro, Allium peloprasum, es, digamos, el antecesor silvestre del puerro. Y es más, tanto que muchos ahora dicen que el puerro es esta misma especie, Allium peloprasum, y esto no es más que una forma silvestre de ese puerro, ¿no? La diferencia con el puerro es que en este caso sí que forma un bulbo más ancho en la parte de abajo y más que el puerro, ¿no? Bueno, y la forma de consumo pues es muy similar. De las malváceas que dijimos, bueno, aquí vemos otras dos especies, la malva silvestris, que es de malváceas, y por otro lado, bueno, estos son, dos ejemplos de frutos que se comen, que se han comido en verde, pero solo en el campo, ¿no? En el caso de las malvas son los quesitos que se llamaban, ya que es el fruto todavía muy maduro. Y en el caso del Herodium zirconium, pues que se llaman alfileres, pues lo que se come también es igual, los frutos inmaduros, ¿no? O sea, son algo que, bueno, pues era como un aperitivo, algo que comían sobre todo los niños, pues en el campo, ¿no? Para entretenerse. Y también, pues, de estas otras semillas en verde, pues al estilo que hacemos con los guisantes, pues se comen también de las semillas en verde, pues de distintas especies del género Vicia, como la beza cultivada, Vicia sativa, la Vicia lútea, la beza de flor amarilla, o bien del género Latirus, pues el Latirus cícera, que era una de las preferidas por la gente del campo, la semilla verde de Latirus cícera. Y para ir concluyendo la charla, vamos a hablar un poco de las posibilidades que creemos que pueden seguir teniendo en el futuro estas verduras silvestres. Por un lado, creemos que la recuperación de estos conocimientos tradicionales puede tener interés tanto como medio de supervivencia en condiciones extremas, como bien como forma de entretenimiento y disfrute medioambiental. Por otro lado, estas verduras silvestres pueden ser una fuente de comercialización, un producto gourmet, como ya lo son en otros casos, como ya se comercializa en algunos casos, y su procedencia puede venir tanto de una recolección sostenible como del cultivo ecológico de las mismas. Y finalmente, que vamos a comentar, pues el interés que pueden tener, que tienen en la dieta y cocina del futuro.
por un lado por sus buenas características, cualidades nutricionales y funcionales, y por otro como una recuperación de platos tradicionales o bien incluso incorporación en la nueva cocina. Y para tratar un poco estos puntos, no me queda más remedio que hablaros de un libro que publicamos en 2016 sobre las plantas silvestres comestibles del Mediterráneo, en el que junto a nuestras colegas de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid, dirigidas por la doctora Cortés Sánchez Mata, y investigadores de todas estas otras instituciones, tratábamos sobre el uso y composición nutricional de un gran número de plantas silvestres, muchas de ellas verduras. Por ejemplo, en este capítulo resumíamos los resultados alcanzados en las investigaciones que habíamos realizado sobre la productividad natural y bajo cultivo de algunas de las especies silvestres, como es el caso del espárrago triguero, podéis ver aquí. Esto es un ejemplo del seguimiento que hacíamos de distintas plantas en distintas esparragueras y calculábamos cuánto producía cada planta, pesábamos los espárragos, sacamos los valores medios y para estimar la productividad natural de esta especie en distintos sitios en los que lo medíamos. En esta otra foto lo que hacíamos era estimar también la productividad natural de la colleja, Silete vulgaris, y luego pues también hemos realizado algunas experiencias de cultivo de estas especies silvestres. Aquí, por ejemplo, vemos distintas imágenes del cultivo del cardillo, la semilla, la plántula con las primeras hojas verdaderas. Bueno, como vemos aquí, lo que hemos visto ya de cómo se pela. Esto que vemos aquí en esta foto es el rebrote que se produce después de recolectarlo, ¿no? Vemos que es como decíamos al principio, es una especie vivaz y tiene una capacidad de rebrote que llega a dar otra roseta nueva o distintas rosetas nuevas el año siguiente y se puede volver a recolectar en años sucesivos. Y estas son algunas imágenes del cultivo de la colleja, Silene vulgaris. Y como ya dijimos antes, pues una parte muy importante de este libro que hemos comentado trata de la composición nutricional y funcional de un gran número de plantas silvestres, muchas de ellas verduras. Además de las tablas de composición de un gran número de especies, se incluyen unos capítulos sobre la contribución de estas especies en grupos concretos de compuestos, como son las vitaminas, que es este que vemos en el capítulo 6. Y aquí podemos ver, por ejemplo, que en este gráfico de la derecha, que, por ejemplo, la ortiga, el berro, estas 4 primeras especies, la ortiga, el berro, la chicoria o la borraja, se pueden considerar una buena fuente de vitamina A. En este otro capítulo se trata la importancia de los elementos minerales de las plantas silvestres y, por ejemplo, pues en esta tabla se destaca que junto a otras especies, el hinojo y la malva, pues son una buena fuente de calcio. Ejemplos que podemos citar. Y en una especie concreta, del que hemos mencionado anteriormente, la Montia fontana, uno de cuyos nombres, al menos en la provincia de Madrid y en alrededores, es el de Corujas, que también se conoce como Corujas, Pamplina de agua, en Pamplina, en Salamanca, y nombres similares. Y también es una especie muy consumida en ensalada, como hemos visto antes. Pues aquí, por ejemplo, en estos trabajos se vio que los valores, o sea, que se destacaba, por ejemplo, en el caso de esta especie, alto contenido en fibra, y desde bastante interesante la relación entre el contenido de fibra y carbohidratos disponibles.
Y en este caso, en esta especie, se vio también un contenido relativamente alto en grasas. Las verduras siempre tienen un contenido bajo en grasas, pero esta dentro de lo es algo mayor de lo habitual. Y además, como pasa con la mayor parte de las verduras silvestres, estas grasas son grasas poliinsaturadas. Y se puede decir que proporciona una mayor parte de ácidos grasos omega 3, especialmente el omega 3 alfa-linolénico. Y bueno, aunque las 3 fuentes más importantes de omega 3, pues no hay que olvidar que las verduras silvestres también pueden aportar un contenido interesante en omega 3. Y para concluir esta charla y como ejemplo de las posibilidades futuras, me despido con una diapositiva que demuestra el interés por parte de los cocineros como mejor dicho, por un lado, lo que hemos comentado, el interés de la recuperación. Podemos recuperar platos tradicionales como estas ensaladas más tradicionales que se hacían con las burbujas y sin embargo también podemos ver que hay nuevas propuestas, ¿no? de algunos chefs, como en este caso un restaurante de San Lorenzo del Escorial, que es el restaurante Montia, que tiene una estrella Michelin y que precisamente el nombre del restaurante, Montia, es el nombre del género de esta especie y que la han tomado como insignia porque ellos incluyen las plantas silvestres comestibles en muchos de sus platos. No es el único restaurante que incluye plantas silvestres en su restaurante de estrella Michelin, que incluye plantas silvestres en sus menús. También tenemos el restaurante Mugaritz en la cercanía de San Sebastián. Y bueno, pues aquí otro ejemplo, ¿no? De estas sopas que hemos visto de lupios, las sopas de ajo tradicionales que incluyen verduras y bueno, pues la misma especie usada para un plato, digamos, más moderno de este restaurante. Y por mí, pues nada más. Muchas gracias. Y las preguntas que queráis hacer, pues estamos aquí para contestarlas. ¿Vale? Bueno, pues muchísimas gracias, Javier. Hemos estado a punto, yo creo, casi todos de morder la pantalla, ¿eh? Porque casi parece que si salían los platos. Bueno, si os parece, pues como otras veces, lo que hacéis es le dais a esa manita que hay en esa lista donde podéis manejar. Entonces, pues yo os voy a ir dando por orden, os voy a ir dando la voz, ¿eh? Bueno, pues no sé si tenéis alguna pregunta ya. No veo todavía manos levantadas. Patricia, si te parece, Hola, enciendes la cámara. Vale, fenomenal. Muchas sí, gracias. ¿qué tal? Buenas Hola. tardes. Nada, solamente agradeceros la charla y saludaros, Javier, Manuel. Un placer ver nuestras plantitas. Da gusto volver a verlas y ver que todos los estudios que hemos realizado en ellas pues dan su fruto y tienen tan buenos resultados. Nada más. Solamente darte la enhorabuena por la charla, Javier. Gracias. Víctor. Hola, buenas tardes. Bueno, yo creo que muchos no me conocéis aquí, soy nuevo en este foro, pero bueno, estoy en Zaragoza, me dedico a la investigación y a la docencia más en el área de farmacología de productos naturales. Me dedico a la farmacología, pero bueno, más plantas medicinales, compuestos bioactivos de plantas. Y me ha encantado este tema, es una cosa que llevo en la cabeza
desde hace mucho tiempo. Actualmente tenemos proyectos con otro tipo de plantas comestibles, más hortofrutícola, estamos con variedades locales de manzano y demás. Pero bueno, esto me ha encantado y cuando he visto la malva, me ha venido a la cabeza una imagen que lo cuento un poco como curiosidad. Yo había estudiado la malva cuando estudié farmacia en la facultad como planta medicinal, malva silvestris, contenido en mucílagos y demás, como planta antitusígena y demás, para modular la tos, pero me llamó mucho la atención hace unos años cuando en el pueblo de mis padres vi a población inmigrante recogiendo las hojas de malva. Y entonces era población de origen, yo creo, no sé si eran marroquíes, argelinos, bueno, eran de población inmigrante del norte de África. Y entonces me acerqué a ellos hace muchos años a preguntarles para qué recogían ellos la malva. Me llamó mucho la atención ver esa imagen porque estaban recogiendo cantidades ingentes de malva, o sea, kilos en praderas. Y yo nunca había visto esa imagen. Y entonces me dijeron que es que la comían en ensalada, que era buenísima. Y me llamó, bueno, mucho la atención, me quedé así como sorprendido. Dije, pues esto yo nunca lo he estudiado, nunca lo he leído, nunca lo he visto. Y ahora la veo aquí en la presentación y pues eso, bueno, me llama mucho la atención. Quería daros las gracias, es un tema que me apasiona, que me encanta y que si alguna vez necesitáis algo desde Zaragoza, pues aquí estamos. Vale. Bueno, yo simplemente de esto que has comentado, el uso de la malva, de las hojas de malva, los brotes con hojas, sí que en el mundo árabe, en el norte de África y demás, se consume mucho. Yo creo que siempre es cocinada, a lo mejor cuando te dicen ensaladas, cocinada y luego aliñada, ese tipo de ensalada, pero después de cocinar. Y en España hay referencias también a su uso así cocinada, sobre todo en el sur de España, pero no hay muchas, no tenemos muchas, pero algunas hay. En la que yo he comentado, le he puesto como ejemplo del uso de los frutos inmaduros, que eso sí que está muy extendido por una gran parte de España, pero también existe ese otro, aunque es muchísimo menos frecuente, corriente que en el norte de África y otros países árabes que sí que tienen un gran interés y es muy buscada, parece ser. Muy bien, muchas gracias. Me voy a saltar un poco el orden y voy a haceros una pregunta sobre la malva. Yo nunca me he atrevido con la malva porque siempre la veo llena de hongos. Y no sé si a vosotros o a alguno que esté por ahí, yo sé que Javier tú la has consumido alguna vez, pues si me podéis hablar un poco más de cosas prácticas sobre cómo consumirla, cómo que no tenga problemas, etcétera. Porque yo en general la veo que enseguida está toda Bueno, si infectada. no se anima nadie más, pues yo la verdad es que también pocas veces me ha apetecido consumirla, una vez ya después digo, tengo que probarla. Y sí que buscando bien algunas plantas que estuvieran muy tiernas y no estuvieran llenas de hongos, suele pasar enseguida, sí que conseguí probarla y la verdad es que hice una receta marroquí de coula, creo que se llama algo similar, que vi por internet. Y bueno, me gustó, pero la verdad es que lo que tú dices, que la mayor parte de las veces cuando la ves, o ves hongos, o la ves muy tierna, no parece muy apetecible para consumirla como verdura. No sé si alguno de los que tenéis levantada la mano vais a hablar de la malva, si os parece, saltaros el orden y si no, yo os doy datos con el orden que en principio sería María Soledad, Álvaro y Abderramán, son los que estaríais. Pero si alguno vais a hablar de la malva, si os parece, nos saltamos un poco este orden. Hola. Sí. Hola, ¿se me oye? Soy Guillermo. Sí, Guillermo, te oímos, sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo está Guillermo? Guillermo puede responder a la pregunta sobre la malva.
Bueno, yo podría responder sobre Andalucía y tú, Merzuki, hola, te saludo también. Pues responde si te parece bien por tu territorio. Yo, en mi opinión, la malva sí se ha consumido aquí en Andalucía la hoja, y de hecho hay familias que todavía lo hacen. Desde luego tienen muy en cuenta el no utilizar las hojas con las pintas rojas porque se considera tóxico, debe tener alguna toxina somera, el hongo que es una Puccinia malvaceorum, ¿no? Como me imagino que lo sabréis. Pero sí que hay consumo aquí. Lo que pasa es que yo creo que también debe ser algún ejemplo de esto, de que como estaba muy arraigado en la cultura árabe, por separación de esa cultura, así igual que casi todos los platos tradicionales de Andalucía tienen cerdo, pues es una verdura que más o menos se abandonó. Así que me imagino que es por un tema, como ya sabéis, pues la comida es muy cultural. Yo creo que Javier también lo ha comentado todo esto, ¿no? Lo que se come o lo que no se come está muy influenciado por la cultura. Y yo creo que es esa la explicación. Pero es mi opinión desde Andalucía. Merzuki, no sé tú qué opinas. Gracias, Guillermo. Hola, buenas tardes a todos. Hola. Una pequeña aportación sobre los hongos que están sobre la malva. La recogida de la planta, por ejemplo, en los territorios marroquíes, la recogida es un poco especial. Siempre están en los campos que son donde hay una corriente de agua y donde la zona no hay ninguna polución ni nada. Por eso las mujeres, que es una especialidad para la recogida de las mujeres marroquíes en los campos, se prepara cocida. Y la cocida se hace sobre un fuego lento durante un tiempo un poquito largo. Por eso la gente dice que si hay alguna infección o algún hongo y todo eso, se destruye con la cocida que se hace. Además, se mezcla con mucho aceite de oliva una vez cocida y se consume con aceituna, además, sobre todo aceituna negra. Ahora es una comida ahora que está en la cocina marroquí, casi se ha vuelto de moda. Hasta en los restaurantes se presenta esa comida, se presenta hasta en los grandes restaurantes. Muchas gracias por Atardio, por tu intervención. Es un intercambio muy interesante. Hasta luego. Bueno, pues muchísimas gracias. Entonces, si os parece, para seguir con los ponentes, María Soledad Álvarez, te doy la palabra. Que tenía la mano levantada. Estás con el micrófono apagado, ¿vale? Ya. Lo acabo de entender. Buenas tardes. Sí, te oímos. Mira, yo soy de la Sierra Norte de Madrid, de Lozoyuela, y allí siempre hemos comido corujas, lavándolas bien, pero hace poco en internet vi que un parásito que se encuentra en las corujas, que es peligrosísimo para mí. Entonces me dio muchísimo miedo porque no lo sabíamos. Una bióloga también me había comentado eso, que alguien por un pueblo cercano se había. Entonces, al final, limpié las corujas con agua, con lejía, con la dosis que se recomienda, y me quedé más tranquila. ¿Te podrías comentar algo de esto? Perdona, pero te he oído muy mal. Sí, si quieres te lo repito yo, que más o menos lo he oído. Creo que iba sobre Comentaba parásito. Soledad que ella es de la Sierra Norte, de Lozoyuela, la Sierra Norte de Madrid, un pueblo, y que ella, pues, en su pueblo, igual que en otros muchos de la zona, han consumido mucho las corujas, pero que vio en internet que podía ser peligroso su consumo por un parásito, ¿eh? Entonces, bueno, pues si podías comentarles sobre este tema, Javier. Bueno, yo lo que siempre he oído, es lo que se conoce,
de un parásito es sobre todo con el berro, con Nasturtium officinale o Euripa Nasturtium aquaticum, que es la duela del hígado, ¿no? Y esta es en zonas donde, vamos, si conocemos casos cercanos que les ha afectado. Y en algún caso nos han comentado que parece, o han dicho que donde pone los huevos el parásito es en la zona hueca del tallo del berro, del Euripa Nasturtium aquaticum. En el caso de las corujas es un tallo tan fino que ahí no hay una zona interior. Bueno, yo lo que puedo decir es que yo siempre lo he oído comentar en el caso de los berros. A lo mejor hay gente que ya generaliza y dice que no, pero que no cualquier planta acuática que no se consuma. Bueno, pues no sé, yo el caso es que de las corujas nunca he oído un caso concreto, o sea, un caso real que hablen de intoxicación con corujas que sí que están plenamente documentados para los berros. Sí, ella comentaba que había visto algún vídeo de internet que hablaba. Quizá puedes darnos algún detalle más, Soledad. Sí, que es esta del hígado, este parásito del hígado, y una bióloga me comentaba que en el Berrueco, al lado de mi pueblo, había habido un caso de una señora que se había puesto malísima comiendo las corujas, y la verdad me dio como miedo, ¿no? Con los berros sí, seguro. Además, sabemos de casos en la zona de Valdemanco, por ejemplo, ¿no? Y bueno, pues eso sí que en el caso de los berros con corujas yo no lo he oído. A ver, de todas maneras, siempre se suele decir, o sea, que se cojan aguas muy limpias, si es posible en zonas donde no ronde el ganado, pero yo ya digo que esto lo he oído para el caso de los berros. Y bueno, pues siempre se habla también de que si se desinfectan con gotas de lejía de agua, o sea, de lejía de uso alimentario, pues que mejor, ¿no? Pero el caso de la duela del hígado yo siempre lo he oído asociado a los berros, no a las corujas. Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias a ti. Mira, pues Álvaro y después Vicente tiene la palabra. Sí, me escucháis, ¿verdad? Sí, perfectamente. Manuel, no sé si cuando hacías referencia a esa invasión de hongo en la biomasa aérea de la malva, te refieres a unos puntitos que van del rojo al negro, pero especialmente hacia el rojo. ¿Te refieres a eso? Es que, Sí. desde mi humilde entender, eso no son hongos. Casi todas las verduras silvestres, observarlo si queréis, cuando en mi zona, Monfragüe, Cáceres, Extremadura, se dice que cuando las flores de estas verduras silvestres cucan, suben, florecen, hay una respuesta química en la planta y es generar un principio activo que se denomina oxalato y se manifiesta en muchas de las hojas de estas verduras silvestres con esas puntuaciones o tonalidades rojizas. Es como una... hasta muchas de las especies de verduras silvestres se manifiestan en forma de roseta, poco visibles frente a la herbivoría. Cuando la planta se hace más visible, genera un mecanismo evolutivo que consiste en concentrar principios químicos para intentar repeler ese consumo. Entonces, realmente esos puntitos rojos, bajo mi humilde entender, no son hongos. Es una respuesta química que la planta ofrece como evolución en error para intentar salvaguardar su integridad a la hora de ser consumida. Por cierto, Javier, muchísimas gracias por tu charla. Te sigo hace mucho tiempo. Te he leído mucho, no te conocía personalmente y ha sido un placer enorme escucharte.
Sí, nosotros también tenemos tu libro de Monfragüe y lo usamos en los inventarios de conocimientos tradicionales. Así que, bueno, lo del contenido en oxalatos en algunas especies de verduras es algo que, entre otras cosas, han estudiado nuestras colegas de farmacia, entre las que está Patricia, que ha hablado anteriormente. Y yo creo que no tiene que ver con esos puntos rojos, pero bueno, yo creo que en el caso de la malva esos puntos rojos son, como ha dicho, no sé si ha sido Guillermo, me parece, o pues una roya, ¿no? Un hongo. Pero bueno, el caso es que siempre deberíamos buscar, pues, claro, por el aspecto, ya nos lo está diciendo, plantas tiernas, limpias, no, o sea, y no llenas de hongos ni de otras cosas. Es normal. Y bueno, pues esta posible desinfección que siempre se ha recomendado, incluso ahora ya parece que no se dice, pero siempre se ha recomendado hace años, incluso para las verduras que se compraban en el comercio, ¿no? Pues puede no estar de más, especialmente con el caso de las silvestres, ¿no? Buscar los mejores sitios de recolección en el que nos puedan dar un poco más de confianza. Muy bien, pues Vicente tiene la palabra y luego Rufino. Buenas tardes. Yo también me gustaría sacar el libro de Javier, que además lo tengo dedicado por él. También tengo dedicado el de Álvaro Tejerina, o sea que aquí nos juntamos unos pocos de admiradores de unos y de otros. Yo solamente quería hacer un comentario del parásito este, Fasciola hepática. Y cualquier planta que esté en medio húmedo puede, en cualquiera de ellas nos podemos encontrar no los huevos, sino la larva, que es la que es infectante, una fase larvaria. Y sí tiene una estacionalidad, normalmente suele ser pues a lo largo del verano, cuando es más, podemos tener más problemas, que es cuando aparece la larva. La larva procede de un caracol, porque son aguas que tienen que tener un tipo de caracol, con lo cual pues se debe dar la condición pues casi de que sean aguas que permanezcan bastante tiempo, o sea, zonas que permanezcan bastante tiempo inundadas. Nace la larva en verano y luego permanece bastante tiempo infectante, ¿no? La larva esta que sale del caracol. En cualquier caso, el consejo del que ha dicho Javier, utilizar un poco de lejía para lavar estas verduras, pero con cualquiera de ellas hay que tener precaución. Y el nombre del parásito, el nombre científico es Fasciola hepática. Esto, como con todo, hay que tener la precaución con que eso además en el libro de Javier creo recordar que lo indicaba, ¿no? Que cuidadito o algo así, ponía ahí esto una recomendación de que lo que se viera ahí no quería decir que no tuviera su riesgo, ¿no? El recolectar y solo eso, Sí. dan ganas de comerse todo esto ahora para... Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti, Vicente. Rufino. Hola, buenas tardes. Reitero la enhorabuena a Javier por todo lo que nos cuenta ahora y siempre, que nos escribe y que es una referencia. Y algunas de las cuestiones tienen que ver con eso precisamente, con su experiencia por la que tengo constancia. Yo quería preguntar un par de cosas. La primera tiene que ver, las dos tienen que ver con lo mismo, ¿no? Y lo explico. Bueno, yo soy Rufino Acosta de la Universidad de Sevilla, soy antropólogo y he trabajado últimamente en cuestiones de etnobotánica. Pero también trabajo en temas de despoblación y precisamente tenemos un proyecto en un pueblo de Extremadura que se llama Valverde de Burrillos, y una de las ideas que tenemos es trabajar con las plantas silvestres desde el punto de vista de la gastronomía y de la restauración. Entonces Javier ha señalado un par de restaurantes y otras experiencias de incorporación o de utilización de las plantas silvestres a la gastronomía. A ver, la idea nuestra es hacer de las plantas, tanto en sus aplicaciones gastronómicas como las de aromáticas y medicinales, fundamentalmente relacionadas con aceites esenciales,
Y por otra parte, con los usos medicinales, ahora hay una tesis en curso en la Universidad de Sevilla sobre las plantas medicinales de la Sierra de Huelva y sus usos farmacológicos. Están experimentando ya directamente en laboratorio, por ejemplo, con los temas de regeneración de piel. Entonces, entendemos que estas plantas pueden ser un activo desde el punto de vista de la creación de empleos y de actividades de transformación de ellas, ¿no? Entonces, la primera pregunta, Javier, tenía que ver con quiénes trabajáis en los temas de restauración, cómo lo hacéis y dónde detectáis que está en ese interés, si es en escuelas de hostelería, en restaurantes concretos. Después te preguntaría el suministro de estas plantas, ¿de dónde viene? ¿Son silvestres, se cultivan? Y luego, en tercer lugar, si el cultivarlas supone, evidentemente, una transformación de sus cualidades y de cómo se puede corregir eso. Entonces, son tres preguntas. ¿Cómo trabajáis? ¿Con quiénes? ¿Cómo sería el suministro si esto se quiere hacer de manera constante? Y tercero, el tema del cultivo, ¿qué supone? Porque ya dejan de ser silvestres, son cultivadas, pero entiendo que mantendrán o habrá mecanismos quizás de que se mantenga buena parte de sus propiedades. Gracias. Bueno, pues dice con quién trabajáis. La verdad es que el tema es, en este momento, sobre este tema de verduras silvestres, la verdad es que no trabajamos mucho. Estamos metidos, como muchos ya sabéis, en Inventario Español de Conocimientos Tradicionales de las plantas cultivadas, y eso nos hace que este tema, que es un tema en el que hemos trabajado muchos años, hemos hecho cosas, pero en este momento no estamos trabajando en ello, ¿no? ¿En qué restaurantes? Pues hace unos años organizamos una jornada aquí en el Centro de Innovación Gastronómica del IMIDRA, ¿no? Que coordina, que es directora Almudena Lázaro. Organizamos en el año, no sé si fue el 17, el 18, no, perdón, tuvo que ser el 19 tuvo que ser. Organizamos una jornada sobre plantas silvestres comestibles, el uso en la gastronomía, y bueno, pues vino gente del Basque Culinary Center que habíamos conocido en unas jornadas previas que organizaron ellos el año anterior, creo que ese sí que fue el 17, el 18, bueno, uno de esos años, y que allí, por ejemplo, pues invitaron a gente de otros países y del restaurante Mugaritz, allí que también pues ellos tienen pues una serie de platos en sus menús en el que incluyen verduras silvestres o plantas silvestres comestibles. Y también vino gente de otros países y, por ejemplo, pues había un restaurante en Copenhague, no sé si volvió a abrir, no estoy seguro en estos momentos, que se llama Noma, o se llama, no sé, o cambió el nombre, que este restaurante también de alto standing, vamos a decir, tenía en sus menús incluía más de 30 especies silvestres, de plantas silvestres de uso alimentario, ¿no? O sea que el interés no es solo de este restaurante que nosotros hemos conocido aquí en el Escorial, el restaurante Montia, sino que en el extranjero también hay un gran interés, o ha habido un gran interés, y sigue habiendo, por el usar estas plantas en la gastronomía moderna, ¿no? Digamos, aunque nosotros creemos que también la recuperación de algunos de estos platos tradicionales que los incluían, pues nos puede ofrecer una forma de, para la mayoría de nosotros, o de los que no lo hayamos probado, pues nuevos sabores y nuevas formas de consumir algo, ¿no? Algo que en muchos casos mucha gente no conoce. Y bueno, si eso lo encuentras en un restaurante, sea de los de estrella Michelin o sea de los más normalitos, digamos, pues yo creo que puede tener gran interés para mucha gente, ¿no? Conocer algo nuevo o relativamente nuevo.
Claro, el problema casi siempre es que si se quiere poner a hacer esto es cómo conseguir ese material. Yo sé que en aquellas jornadas que organizaron en el Basque Culinary Center sobre plantas silvestres comestibles, pues allí conocí a una persona que era un biólogo y no sé si entre otras cosas o como trabajo principal, lo que hacía era recolectar especies silvestres para restaurantes, ¿no? Por ejemplo, ellos el restaurante Can Roca, ¿no? En Cataluña. O sea que gente hay que recolecta silvestre para estos restaurantes. Algunas de las especies se cultivan y se han cultivado. Yo he visto, pues sabemos que, por ejemplo, en Cádiz, la cooperativa, hay una cooperativa, gracias a Nuestra Señora de Virtudes, pues esta gente cultivan cardillos desde hace bastantes años, ¿no? Entonces, algunas, y yo he visto también en el collejas también envasadas que venían de Cataluña, me parece, seguramente cultivadas. Yo creo que eran cultivadas. Es muy raro todavía, o al menos yo no lo he llegado a ver mucho, pero se ve y en algunos casos. Nosotros en los trabajos que hemos hecho de puesta en cultivo, pues bueno, hemos hecho lo que hemos podido, hemos probado diferentes especies y hemos visto que poderse se puede. Ya la rentabilidad o no, si a qué precio hay que ponerlo o no, pues eso ya dependerá de cada sitio, de cada zona, de lo que se esté dispuesto a pagar por ello. Eso ya no podemos decir mucho, pero la posibilidad existe. La diferencia entre algo, o sea, cultivar una especie silvestre, se oye eco, ¿no? Vale. Pues yo lo que decimos siempre, que bueno, que un cultivo ecológico en el que no usemos abonos minerales, en fin, un cultivo ecológico en unas condiciones lo más parecidas al crecimiento natural, pero que bueno, favorecemos un poco el crecimiento de la planta, aportamos agua en caso de que no venga la primavera como vendría normalmente, favorecemos un poco, pues bueno, pues no creo que influya. Probablemente, claro, si conseguimos una planta con más agua, pues las proporciones, o sea, la composición puede variar algo, pero bueno, yo creo que no podríamos decir que ya no es lo mismo. A ver, dentro del orden, ¿no? Entonces, yo sí que sería favorable a un cultivo ecológico de alguna de estas especies en caso de que resultara rentable, claro. Eso ya cada cual tendría que ver si interesa o no interesa. Y no sé si he contestado a todo. Sí, muchísimas gracias. Vale, pues nada más. Gracias a ti, Rufino. Bueno, yo tenía alguna pregunta, pero solemos ceñirnos a la hora y media, entonces pues yo creo que si tenéis alguna otra pregunta, pues si os parece lo podemos dejar para otro momento, o si queréis escribir a Javier o lo que sea. Simplemente por responderte, Rufino, recuerdo que hace poco Laura Aceituno estuvo en la Comunidad Valenciana, no recuerdo si la provincia, me parece que era la provincia de Valencia, y dijo que había estado en un sitio que le había gustado muchísimo, en el que estaban cultivando muchas plantas silvestres, muchas. Era un porcentaje llamativo, lo digo porque probablemente os pueda interesar. No sé si era una cooperativa o exactamente qué era, pero habló que, bueno, pues que era una iniciativa interesante. O sea que si la escribes seguro que te puede dar más datos. Bueno, por lo demás, pues lo cerramos dándote las gracias, Javier, diciéndote que de todos los seminarios ha sido el que has tenido más éxito, ¿eh? Así que pues darte la enhorabuena pues por tu dedicación, ¿no? Eres una de las personas que a mí me metió este gusanillo de las plantas silvestres comestibles y junto con Higinio, quiero aprovechar para acordarme de él, ¿verdad?
Ramón tanto, Morales también. tanto aprendimos. Ramón, que he visto que estaba pidiendo que le diéramos el link, pero nos lo ha pedido cuando ya habíamos empezado. Bueno, pues agradecerte la charla, creo que ha sido interesantísima, además muy amena, has tratado un montón de temas y bueno, pues agradeceros yo en mi caso, pues tanto a vosotros y también las otras personas ¿no? Pues a Cortes, a Patricia y a todo el equipo que bueno, pues